Guatemala es corazón, Guatemala es corazón, que late de lado y lado, por un lado la canción y por el otro el disparo, el certero va buscando que salga de nuevo. Muchas gracias, Velvet y colegas, por la invitación. La verdad a mí me emocionó muchísimo desde el principio porque pues pocas veces tengo la oportunidad de regresar a este trabajo que hice hace ya, o que presenté hace ya 10 años. Y también pocas veces me doy como ese espacio de reflexionar sobre algo que fue también una parte de mi vida, ¿verdad? Yo creo necesario contar aquí que yo viví la mayor parte de mi niñez y juventud fuera de Guatemala. Salí a los 3 años de mi país con rumbo a Costa Rica porque mi papá había sido preso político, él estaba incorporado a la guerrilla y en una acción urbana lo capturaron, lo hirieron, lo capturaron y estuvo como preso político en Pavón. Entonces, que era en ese entonces un centro penal específico, ¿verdad?, para presos políticos. Con algunas influencias de un tío logran sacarlo del país y lo llevan a Costa Rica y entonces por eso nosotras nos tuvimos que trasladar hacia allá, transbordando. O sea, fue toda una aventura para mi mamá con 2 niñas muy pequeñas. Yo tenía, y estaba de 3 años y mi hermana tendría 1 año y medio tal vez, y logramos llegar a Costa Rica. Ahí vivimos 10 años, hasta que en plena adolescencia mía, mis papás deciden que no quieren que continuemos viviendo en Costa Rica, que sienten que como que no es el lugar para trasladarnos los principios y valores que ellos tenían, porque el entorno era muy distinto. Y entonces en Nicaragua se había llegado a la insurrección y revolución sandinista en el 79, o sea, tenía 4 añitos la revolución, cuando mis papás dicen, mejor nos vamos a Nicaragua, y nos fuimos para allá. Y yo creo que fue una buena decisión porque a mí me permitió como empezar a participar en la juventud sandinista, empezar a tener como una vida organizada, discusiones políticas, poder participar, o sea, sentí que se me abrió el mundo con eso. Y pues fui bastante activa, fui miliciana, estuve en los cortes de café en los que participaban estudiantes. O sea, hice muchísimas cosas, la verdad, participaba en un montón de actividades. Y al mismo tiempo, pues también viví separaciones de compañeros míos de instituto que eran reclutados al servicio militar. Con todas y las contradicciones que eso representaba, ¿verdad? Porque un muchacho de 16 años que era reclutado en el instituto y se lo llevaban en un camión, o sea, era como muy duro para todos los demás y al mismo tiempo, pues otros que te decían, no, pero es que es por la revolución, etcétera. No sé, yo siento que ese entorno, pues a mí me hizo poco a poco tomar la decisión de yo también tengo que hacer algo por mi país. Y justo cuando cumplí 19 años, yo estaba estudiando agronomía en Nicaragua. Conocí a una persona que me dijo, pues yo te puedo reclutar y llevar a la montaña en Guatemala si tú quieres. Yo dije que sí, ni siquiera le pedí permiso a mis papás. y bueno, pues me fui. Y ahí pues cuento esto para que ustedes traten de entenderme cuando yo planteé algunas ideas acá. Porque para mí el trabajar mi tesis sobre esta temática fue un desafío permanente.
todo el tiempo me señalaban que tenía problemas para el distanciamiento, ¿verdad? Que era un problema metodológico entonces, que podía significar o representar que yo no alcanzara a analizar lo que me proponía o que tuviera un sesgo fuerte, ¿verdad? Al interpretar lo que compañeras y compañeros me querían decir. Pero bueno, tuve a 4 sinodales ahí marcando el paso y creo que al final logré hacer como un trabajo honroso, ¿verdad? Respetando mucho de los testimonios, pero por el tiempo que en Flaxo dan como para trabajar las tesis, no logré incluir todo lo que yo recopilé y tuve que tomar decisiones así de, bueno, me voy a enfocar más en 9 testimonios y no en los 37. Voy a recortar las horas de grabación y voy a escuchar, a tratar de saltarme trozos, ¿verdad?, de las grabaciones para poder enfocarme en las preguntas que más me interesan. Al final, o sea, el trabajo de campo fue muy rico. Un primer análisis me hizo cambiar de tema. O sea, ya estaba yo entregando mi primer borrador cuando decido que voy a empezar de nuevo, ¿verdad? Reformulando preguntas y todo para volver a hacer un análisis de las entrevistas desde esto que se llamó entonces identidades múltiples y sujetos políticos, ¿verdad? Quise ahí evaluar un poco esas tensiones entre identidades que podía encontrar en los testimonios cuando ellas y ellos expresaban, por ejemplo, lo que sentían al tener que tomar una decisión entre, por decir algo, quedarse con sus hijos o continuar con sus tareas de militancia. Sí, o sea, fue muy gratificante el poder regresar a conocer de nuevo estos testimonios y pues a tratar de leerlos desde un lente diferente, ¿verdad? Yo me disculpo, traje una presentación de PowerPoint, pero me quiero disculpar por la simpleza que tiene el formato. La verdad quería ver si podía hacer algo mucho más bonito y no lo logré. Entonces me van a disculpar, por favor. Estamos en la 5ª sesión entonces del diplomado o del seminario y me invitaron a hablar desde la corporalidad de las guerreras, el caso de Guatemala. No sé si voy a lograr abordarlo tanto desde la corporalidad, aunque tuve la fortuna inmensa de asistir a la presentación de su libro Armadas, que hizo Lucía Rayas en el Colmex en el 2009, pero como les digo, yo no buscaba en ese entonces trabajarlo desde el cuerpo de las mujeres, pero sí reconozco, así como hizo la colega Amanda en la sesión anterior, ¿verdad?, todo el aporte que Lucía Rayas puede dar, ¿verdad?, y que fue, siento yo, un aporte bastante pionero en esta línea y en esa época. Al respecto, les comento que cuando yo trabajé estos testimonios y debía hacer una suerte de estado del arte, lo que encontré fue que había 2 tipos de publicaciones vinculadas con ese tema de tesis, ¿verdad?, de examinar esa participación, aunque en mi caso no fue solo de las mujeres, sino también de los hombres, pero había 2 tipos de trabajos de publicaciones que exploraban eso, ¿verdad?, testimonios de excombatientes. Y entonces yo los dividí, no sé si hice bien, pero los dividí o los clasifiqué por intenciones. Entonces hay publicaciones testimoniales que lo que buscaban era como el reconocimiento de la participación de sus autoras o autores en un proceso revolucionario, en una organización guerrillera, etc.
compartir algunas lecciones aprendidas, denunciar también, porque algunos eran muy fuertes y con justa razón, ¿verdad? Denunciar que habían sido excluidos de la fase de desmovilización, sobre todo aquí en Guatemala, y por tanto de las posibles ventajas que pudieran tener, voy a proyectarlo en pantalla completa, perdón, de las posibles ventajas que pudieran tener con la incorporación a la legalidad. En otras publicaciones lo que encontré fue un señalamiento sobre las dificultades que observaron y vivieron tanto de género como de clase mientras estaban en la guerrilla. Y una crítica y desmitificación de la guerrilla como tal. Yo aquí no quiero que se interprete ni que estoy criticando este tipo de publicaciones, solo me pareció que esto era como lo principal que yo encontraba en este tipo de publicaciones. Y por otro lado, otras que eran más de corte académico, ¿verdad? En las que encontraba que se interesaban sobre todo en funciones que asumieron las mujeres en los procesos revolucionarios, desmitificaban a las mujeres como pacíficas o como víctimas, que para mí eso fue muy positivo, ¿verdad? Porque se venía como escuchando mucho de que las mujeres eran buenas, como todos estos mitos, ¿no? Que en algún momento el mismo feminismo fue tratando como de deconstruir, o el que fueran exclusivamente víctimas, y me parece positivo porque las mujeres tuvieron mucha agencia y eso es algo que hay que rescatar. En este tipo de publicaciones se trabaja con la memoria como fuente y como una condición es que hay que tener presente que se rememora el pasado desde la condición que tenemos actualmente, ¿verdad? ¿Y esto qué implica? Que si yo estoy bien en mi presente, suelo rememorar como aquellas experiencias buenas, gratificantes que tuve en el pasado. Y que si realmente estoy mal, trato de recordar también esas experiencias duras de ese pasado, ¿no? Y otro aspecto como a considerar es este de las luchas memoriales de las que hablaba Elizabeth Jelling en una publicación del 2002, donde nos hacía como considerar algo similar, ¿no? Y es de que varias personas que viven un mismo evento pueden rememorarlo de manera distinta y entonces eso se puede vivir como una contradicción. Otra de las características de estas publicaciones académicas es que trataban como de desentrañar esos significados de la experiencia, ¿no? Y aquí me estoy refiriendo a trabajos, por ejemplo, de Mercedes Olivera, de Silvia Soriano, de Karin Campiert, de Carlota McAllister, Carlota Silver, Manolo Vela, por ejemplo, por mencionar algunos. Ahora, en esta plática, yo quiero partir entonces de estas premisas. Primero, de que se rememora desde el presente, ¿verdad? Que es algo que hablábamos hace un momentito. Luego, de que la experiencia en la guerrilla se daba también dentro de un sistema mucho más grande y mucho más abarcador en el que todas y todos crecimos. Y es el sistema patriarcal y el capitalista o imperialista por la época, ¿verdad? En la que se hablaba de la Guerra Fría. Luego del conocimiento situado y finalmente de este planteamiento de que las estructuras, aquí puse estructuran, pero es estructuras constriñen, pero también habilitan, ¿verdad? Juegan como ese doble papel. ¿Por qué parto de estas premisas? Porque en la experiencia que viví
releyendo estos testimonios, reescuchando algunas entrevistas, una de ellas lo dijo muy claro y es, en aquel entonces yo no tenía herramientas para analizar lo que ahora puedo ver y criticar, ¿verdad? Y claro, o sea, todo ha ido evolucionando, o sea, el decirse feministas antes quizá era un poco más difícil porque no teníamos tanto conocimiento o no teníamos acceso a tanto, sobre todo estando en la montaña, ¿verdad? Los libros eran pocos, implicaba cargarlo en la mochila y eso tenía un peso y por tanto sopesaba si valía la pena llevarte tu libro o no. Muchas sí lo hicimos, pero también era como un recurso muy valioso y en ocasiones no tan práctico, ¿verdad? Para tenerlo siempre contigo. Y bueno, que el conocimiento al respecto, las posibilidades de aprender y todo eso estaban un poco más limitadas en ese entonces. Entonces, eso me hizo pensar en todas estas premisas, ¿verdad? De que es cierto, estábamos dentro de un contexto, la guerrilla o los principios de las organizaciones guerrilleras no estaban exentos de todas estas tensiones, y el pensar que también las organizaciones pues finalmente estaban dirigidas por personas, por seres humanos que también se equivocan, ¿verdad? Esto va a parecer un poco quizá aburrido, pero a mí me pareció importante traerlo acá, que era como una matriz de observación que yo trabajé para la tesis, y me parece importante sobre todo por lo que significa en términos de identidades, ¿verdad? O sea, había nuevas formas de manifestar esas identidades, eso implicaba una transformación, el volverse sujeto político, por ejemplo, el conocer cuáles eran las motivaciones para estar en la guerrilla, el tratar de buscar en esos testimonios expresiones que denotaran la forma en que se adquiría sentido en la militancia, que era sobre todo a través de las tareas y la formación política. Otra expresión de sentido era ese desempeño en el colectivo actualmente, o los aprendizajes políticos, ¿verdad? Que esos aprendizajes están en todos los aspectos que yo estoy trayendo acá. En este caso, hablando de identidades y cambios en las subjetividades, tenían que ver con la importancia de su aporte en la guerrilla. Manifestaciones en los cambios de esa experiencia, en las concepciones de ser mujer y ser hombre, las nuevas concepciones de sí mismas, en este caso, en su presente, y los indicadores de ello tienen que ver con su posición y con relación a la familia de origen, o sea, sus madres, sus padres, la pareja y los hijos. Expresiones que dan cuenta de cómo se concilian ellas en esos contextos, y que en todas encontré tensiones, encontré contradicciones ahora que hice esa revisión, ¿verdad? Y hubo aprendizajes políticos en el sentido de equidad y justicia. Y aquí coloqué un testimonio de una compañera que me pidió en la entrevista que no la citara, entonces no todo lo que ella me dijo lo coloqué en la tesis. Creo que traje aquí algunos de ella que no estaban ahí incluidos, otros sí, ¿verdad? Por ejemplo, ella estaba hablando de cómo en el pasado una puede llegar a tomar decisiones tan fuertes que marcan de manera permanente a sus hijos y a ella, ¿verdad? No sé decir con certeza si es en el cuerpo o dónde en el cuerpo, pero sí generan una marca permanente muy difícil de sanar o de limar.
¿verdad? Ella dice aquí, yo hubiera querido que lo que tenía en la cabeza ellos, sus hijos, lo pudieran retroalimentar para que supieran cuidarse y no les pasara nada. Y ella se refiere aquí a las medidas de seguridad que ella cada día le repetía a sus hijos. Estaban pequeños, se llevan 2 años entre sí, tiene 3 hijos. Pero en ese entonces tenían 8, 6, 4 años, ¿verdad? Y entonces ella se iba a cumplir tareas, en ese momento ella trabajaba en la ciudad, se iba a cumplir tareas y les repetía una serie de medidas todos los días y muchas veces les decía, si yo me muero, alguien de la organización va a venir por ustedes. Y en su narrativa, ella dice que ella realmente pensaba que lo que hacía era como reforzarles su seguridad y que hace poco, cuando a ella la operaron, una de sus hijas le dice que para ellos era un estrés permanente escucharla repetirle esas medidas de seguridad, porque lo que pensaban es, mi mamá no va a venir, podemos morirnos de hambre aquí solos, pueden venir a buscarnos, el ejército va a venir o la policía va a venir. Y para ellos la organización era algo demasiado abstracto. ¿Quién de la organización, verdad? ¿Con quién se iban a quedar? Y ella, mientras va contando estas cosas, que yo dejé dentro de los puntos suspensivos, dice, dejé una carta donde decía que si me moría, mis hijos se quedaban a cargo de la organización. Y luego dice, puchica, ¿cómo pude hacer eso? Dice, pero a la luz de hoy, yo sí digo, era absurdo pensar en algo así. Me dijo, pero en ese momento me parecía lo más coherente, me parecía la mejor decisión posible. Yo no quería, dije, que mis hijos se quedaran con mi familia, porque mi familia no toda participaba en la organización, y yo no quería que mis hijos crecieran fuera del ámbito de la organización, ¿verdad? Pero ahí expresa su contradicción, ¿verdad? Diciendo, ¿cómo pude hacer eso? Luego, dentro del mismo trabajo, yo traté de buscar elementos de la dinámica de sujetos políticos en el caso justamente de los excombatientes de la guerrilla guatemalteca, y traté de revisar si esos elementos realmente se ajustaban a la experiencia de las mujeres, y vi que sí. Entonces, ¿cuáles eran esos elementos? Uno de ellos, la participación cuestionadora, ¿verdad? ¿Cómo se expresaba de manera individual? Pues al incorporarse a las guerrillas, al participar en discusiones políticas y en las actividades de formación. Aquí, por ejemplo, hay un testimonio en la tesis que no lo coloqué acá, donde una compañera dice que ella entró a la montaña porque a su esposo lo desaparecieron. Y que cuando lo desaparecieron y pasaron 3 días y no regresaba, ella decide pues, salir a buscar y preguntarle a la gente si lo había visto. Un joven le dice que sí lo vio, que vio que se lo llevaron y que se lo llevó el ejército. Entonces ella lo que pensó es, no va a regresar, lo mataron, ¿verdad? Y empieza a tomar decisiones entonces de qué hacer, porque tenía 4 niños pequeños y estaba embarazada del quinto o la quinta. Entonces decide que ya que toda su familia estaba en la guerrilla o en población cercana a la guerrilla, entonces empieza a buscarlos y se va. Entra a la guerrilla y bueno, pasa una serie de aventuras con sus hijos, tratando de llegar al frente guerrillero, pasan hambre, llegando a un primer campamento, resulta que lo bombardean, la ven herida, piensan que la mataron, entonces los demás se van, y ella, una de sus hijas, la más grandecita, se va en un grupo de niños,
Y ella, como puede, logra ir juntando a sus hijos y continuar el camino, ¿verdad? Un poco tratando de orientarse, pero sin certezas, ¿verdad? Hasta que logra llegar al lugar, a otro campamento guerrillero donde la atienden y pues ella logra tener ahí a su bebé, que fue una niña. Estando ahí, de nuevo enfrentan problemas porque no había posibilidad de abastecerse de alimentos, pasaban hambre. Ella cuenta cómo los compañeros, ella así se refiere a su organización como los compañeros. Entonces ella cuenta que los compañeros buscaban siempre darle un poco de alimento, lo que consiguieran, ¿verdad? Un poco de hierba, agua, un poco de atol, lo que lograran conseguir. Y poco a poco, pues, su bebé que estaba con una desnutrición aguda, pues también va recuperándose al poder ella darle pecho. Y mientras me cuenta esto, también cuenta que tomó la decisión de pedir que le asignaran tareas y que una primera tarea que le asignan es la de ser correo entre campamentos guerrilleros. Y que ella pensó primero que por qué le asignaban una tarea así si no tenía la confianza ella misma en ella de poder realizarla. Creía que se podía perder, pero los compañeros le dicen que no, que continúe, que ella lo va a hacer bien. Y entonces le enseñan cómo orientarse en el terreno, le enseñan a leer y a escribir, le enseñan un montón de cosas. Y ella dice que el momento que marcó su vida fue cuando en una reunión le preguntan, así, en una de estas reuniones de actividades de formación política, le preguntan, ¿y usted qué piensa, compañera? Y cuando le preguntan eso, ella dice, y es así como bien emotiva la forma en que lo dice, ella dice, ahí fue la primera vez en mi vida en que me sentí persona. O sea, la primera vez que me preguntaron, ¿qué piensa usted? Esa fue la primera vez en que me sentí persona. A mí esto me pareció súper fuerte en el testimonio, porque dije, o sea, esa mujer tenía menos de 30 años, sí, pero quiere decir que nunca en su vida le habían preguntado algo así. Y entonces me parece que ese era uno de los elementos que tenía que, yo misma que tenía que observar, ¿no? Esa participación cuestionadora, esa participación en discusiones políticas, en actividades de formación, porque era lo que la estaba convirtiendo en un ser político. Luego, otra condición de esas dinámicas del sujeto es el enfrentamiento protagónico al sistema, ¿verdad? O sea, mantener una militancia activa era la forma en que se expresaba en ese contexto de guerrilla guatemalteca, ¿verdad? Estar en alguna de las organizaciones. Luego, tomar decisiones sobre sus acciones y estrategias, y ahí es donde está esto que les decía de que la estructura habilita al tiempo que también constriñe, ¿no? Porque entonces una se somete o se sujeta de manera consciente a ese funcionamiento de la estructura política y organizativa que tiene la guerrilla, ¿verdad? Y ese tipo de estructuras no escapan a lo jerárquico, a que te preguntan aquí, ¿usted qué piensa, compañera? Aquí te dicen, las tareas son para cumplirse y no para cuestionarlas, ¿verdad? Entonces, hay una posibilidad de cuestionamiento hacia afuera, hacia el sistema, hacia la expresión concreta, el ejército, hacia la explotación, hacia las masacres que hicieron en mi aldea, pero no hacia dentro de la organización, ¿verdad?
y lo que pudiera implicar en términos de injusticias, desigualdades, violencia, etcétera, ¿verdad? Porque son organizaciones que no estaban exentas de esto. Y también por eso mencioné yo al inicio lo de que estaban en un contexto mucho más amplio, patriarcal, capitalista o incluso imperialista, ¿verdad? Por tanto, las organizaciones funcionaban también con esa lógica, ¿no? Y finalmente la determinación de participar en el proceso de cambio. Ese era otro aspecto a observar, ¿verdad? Y entonces se mantiene, ¿cómo se expresa? Porque se mantienen en la guerrilla, acatan las responsabilidades, las tareas y funciones que les asignan. Ahí es como se expresa esa determinación. Ahora bien, como les decía, todo esto es experiencia habilitadora, experiencia que te constriñe. Entonces, habilitación y constricción están presentes en todo momento acá. Y si bien las mujeres pasaron, digamos, por todos estos elementos en su conversión hacia sujetas políticas, sí podemos ver que aunque esta determinación era expresa al estar organizadas, tampoco es que una pudiera retirarse en el momento que quisiera, por lo menos no, de la montaña, ¿verdad? Había como cierto cerco que lo imponía, por un lado, el mismo ejército y las condiciones de la guerra, y por otro, las mismas como condiciones de seguridad y autocuidado para la organización, ¿verdad? No cualquiera podía irse en el momento que lo deseara, tenía que plantearlo y esa decisión finalmente estaba a cargo de sus superiores y de definir en qué momento podía irse, ¿verdad? Yo entiendo ese tipo de funcionamiento, porque quiera que no se está en un contexto de guerra, ¿verdad? Y pues no es de que cualquiera pueda salir y agarrar un bus y tomar camino, ¿verdad? Hay toda una logística que armar, pero también me parece como muy difícil. Yo misma cuando me incorporé, pasé por un proceso de evaluación en el que antes de incorporarme me decían, debes tener claro que no es de que vas a sacar experiencia por 6 meses y te venís. O no es que te vas de vacaciones y luego te arrepentís y regresas, ¿verdad? O sea, si te vas, y para salirte es más difícil. Dicho esto, yo ubiqué que hubo 3 dimensiones espaciotemporales en esta experiencia de, al menos en el caso guatemalteco, de tomar la decisión de incorporarse a la guerrilla, el permanecer ahí, y luego una decisión que quizá no fue tan voluntaria es lo de la desmovilización y su incorporación a la legalidad, ¿verdad? Que es este presente. Entonces, en el antes, las mujeres y también los hombres, pero aquí me voy a enfocar más en las mujeres, debían tomar esa decisión de dejar a su familia, que en la mayoría de los casos era su familia de origen, ¿verdad? O sea, su papá, su mamá, su abuelita, sus hermanas, tías, quienes vivieran con ellas. Y dejar su comunidad, que podía ser una comunidad como tal, o sus amigas del instituto, o las personas del trabajo, etc. Y tomando esa decisión de desprendimiento familiar, dejan también su vida en la ciudad o en el campo, y dejan toda esa experiencia previa que tenían, ¿verdad? Es decir, ahí dejan varias identidades de ellas, su identidad de hija, su identidad de hermana, su identidad de vecina, su identidad de estudiante, de trabajadora, los conocimientos que tuviera al respecto, todo eso se queda en ese antes,
¿verdad? Y pasaban al durante, que es la incorporación a un colectivo, asumir tareas de militancia y vivirlo ya sea en la clandestinidad o en la montaña. Creo que quizá era más fácil para ellas, por lo que dicen los testimonios, el irse directamente a la montaña, porque ahí sabían que no iban a encontrarse ni a la familia, ni a conocidas o conocidos que no supieran que estaban ellas en un proceso organizativo dentro de una estructura guerrillera. Quienes lo vivieron en la clandestinidad cuentan ese tipo de tensiones que tenían cada día, así como el del testimonio que les leí hace un momento en una diapositiva anterior, donde esta mujer le daba y les hacía recitar a sus hijos todas las medidas de seguridad que debían seguir para mantenerse a salvo dentro de la casa, ¿verdad? Y entonces esa clandestinidad era como más dura en ese sentido. Pareciera que las mujeres que podían estar con sus hijos lo tenían más fácil, ¿verdad? Pero no era así, precisamente por esto que cuenta esta compañera, ¿verdad? O sea, esas tensiones se hacían mucho más fuertes conforme sus hijos iban creciendo, porque decía que no podían, ella les aleccionaba para que no tuvieran amiguitos en la escuela, ¿verdad? No podían establecer lazos con nadie, no podían recibir una llamada de atención de la maestra, porque ellos debían pasar lo más inadvertidos posibles durante su experiencia escolar. Y entonces esa es otra forma también que no estoy segura cómo clasificarla dentro de la corporalidad, pero es obvio que ese estrés que ella vivía y que transmitía a sus hijas e hijos tenía algún costo en el cuerpo, eso sí. Y luego la transición hacia este presente, ¿verdad? El salir de la montaña, que aquí implicaba también nuevamente tensiones en las identidades, el insertarse a la legalidad, esos miedos, esos desafíos que iban a enfrentar, porque muchas de ellas lo dijeron, que cuando anunciaron que se estaba negociando la paz y que ya muy probablemente se iba a llegar a la firma del acuerdo de paz firme y duradera, y que eso implicaba una desmovilización, que aunque los compañeros hombres lo vivieron así como de, híjoles, ¿y ahora qué vamos a hacer, verdad? Si no sabemos trabajar. Para ellas fue, ay, al fin voy a poder ver a mis hijos, ¿verdad? Y eso fue un testimonio que yo escuché expresado casi con las mismas palabras en todas las mujeres que entrevisté que habían sido madres, ¿verdad? O sea, al fin voy a poder ver a mis hijos. Y después de ese alivio que sentían de que iba a cesar la distancia geográfica con sus hijos, el vivir también una incertidumbre de y cómo, o sea, cómo nos vamos a llevar, ¿verdad? Después de tantos años de dejarlos. Algunas dejaron a sus hijos pues toda la vida, o sea, desde que eran bebés prácticamente hasta ya adolescentes o adultos jóvenes, ¿verdad? Entonces eso también implicaba pues identidades tensiones, perdón, entre sus identidades de militante, guerrillera, de persona con una responsabilidad, con una tarea, de si tenía algún grado militar, ser subteniente, teniente, etcétera, con la de ser mamá de fulanita o fulanito, de regresar también a ser hija de, ¿verdad? Sus madres o sus padres, regresar a ser hermana, con todo lo que la familia además les cuestionaba y también les cobraba, sobre todo a las mujeres. ¿Por qué? Luego, pues bueno,
explorar los motivos para la incorporación. Y aquí compartirles que yo lo viví de una manera un poco, al principio un poco frustrante y luego más como curiosa, porque inicialmente yo pensaba que todas las mujeres que se habían incorporado a la guerrilla lo habían hecho primero con una intención de salir, ¿verdad?, de la realidad que estaban viviendo, y pensaba que lo hacían con total convicción del proyecto revolucionario. Y ahí me topé con que no era así, ¿verdad? Y entonces, pues para mí fue así como rarísimo, ¿verdad? ¿Cómo de que no es así? Y resulta que pues muchas lo hicieron porque tenían que sobrevivir a la represión, y en Guatemala el Estado es sumamente represivo. Esa condición nunca se eliminó, ni siquiera con la firma de la paz, ni ahora que ya vamos por los 25 años, ¿verdad?, de la firma, el cuarto de siglo, estamos peor que antes, ¿verdad? Entonces, esa necesidad de sobrevivir a la represión fue algo que motivó a las mujeres a unirse a la guerrilla. En algunos casos, incluso, porque sobrevivieron ellas mismas a algún arrasamiento de alguna aldea, y entonces igual tampoco tenían a dónde regresar y decían, lo mejor es irme a la guerrilla, y cuando pase la guerrilla me voy a... Otra de las motivaciones para incorporarse fue las condiciones precarias de vida, ¿verdad? Incluso eso lo leí también en un texto de Rosalina Hernández, ¿verdad?, que lo escribieron muchas mujeres combatientes que no se desmovilizaron. Ellas también decían que se habían sumado a la guerrilla porque incluso sus padres les decían, mija, andate, ahí aunque sea un uniforme te van a dar y algo de comida te darán también, ¿verdad? Y si tenés suerte te enseñan a leer y a escribir. Porque era tal la pobreza, tal la exclusión que estaban viviendo, que no tenían. O sea, una de ellas cuenta que su vestimenta era un trozo de plástico, de nylon, y que se enrollaba ahí con un pedazo de bejuco, ¿verdad? Un lazo, porque no tenían con qué vestirse. Y otros testimonios que son menos duros que ese, pero que sí cuentan, ¿verdad?, de que realmente la familia tenía muy pocas posibilidades de conseguir alimento, o no podían ya sostener a una persona más, y entonces algunas decidieron sumarse a las estructuras guerrilleras. Luego, otra motivación es la trayectoria familiar, que a mí me parece que eso pesó en algunas, y ahí me refiero a no solamente familiares directos como padres, tíos, tías, hermanas o hermanos que ya estaban incorporados antes, sino también como amistades muy cercanas, ¿verdad? O gente de la comunidad que sabían que ya se habían incorporado a la guerrilla, y entonces ellas iban con la esperanza de encontrarles también ahí. Y otro más, que lo encontré sobre todo en mujeres que habían pasado por un proceso de formación política anterior, también en hombres, el de la convicción, ¿verdad? O sea, estar conscientes de lo que se vivía en el país y querer cambiar esa realidad. Y bueno, aquí otro testimonio de Beatriz, ¿verdad?, que ella fue excombatiente de las FARC, que decía, pues realmente yo no sé si fue mi decisión o si fue la situación, pero la verdad es que sí me llamaba la atención estar ahí, ¿verdad? Y yo voy colocando esto y estoy hablando de las motivaciones para la incorporación, porque quiero que rescatemos esto de que si bien el Estado las orilló a sumarse a la guerrilla, o sea, el Estado fue la causa principal por la que existió una organización o varias organizaciones guerrilleras, al reprimir,
al excluir y apretarles de tal manera que decidan, o sea, irse a un frente guerrillero, pero no podemos, insisto en esto, no podemos restar la decisión que tenían estas mujeres, o sea, el que se atrevieran como personas a decidir, a actuar, ¿verdad? A decir, yo me voy a la montaña, o yo quiero estar en la guerrilla, o mi camino, mi decisión es esta, ¿verdad? Como algunas lo expresaron. Entonces, eso es algo que sí quiero rescatar. Otra cosa que encontré en los testimonios y que creo que sí modifica mucho ese destino de las mujeres son los aspectos que facilitaron su desarrollo. Uno de ellos, una de las categorías en las que los clasifico, es el aprender a desenvolverse en un nuevo contexto, ¿verdad? Y ahí está no solo lo que dijo la compañera de que le enseñaron a orientarse en el terreno, a aprender a caminar en el lodo, porque se tiene que aprender a caminar en el lodo, no es fácil hacerlo, o hacer, digamos, posta, que alguien en la sesión anterior hablaba de esto, ¿verdad? De hacer la posta es hacer vigilancia, ¿verdad? Estar atenta a ver si alguien se está acercando al campamento. Sino que también implica ese entrenamiento militar, el aprender a defenderse, ¿verdad? El aprender a usar también un arma. Eso era como algo muy importante. Y para las mujeres, el poder contar luego con un arma, que si bien no la podían usar contra sus compañeros, ahí está aquello de que habilitan y constriñen, ¿verdad? Hubo historias, haciendo un paréntesis aquí, hubo historias de compañeras, una compañera que sí utilizó el arma con un compañero y fue sentenciada. Y otra historia de una compañera que le disparó a un compañero cuando ella estaba de posta en la noche. Pidió seña, el compañero resultó que era su propia pareja, que le quería jugar una broma, parece, y empezó como a hacer ruido acercándose a la posta. Ella volvió a pedir seña, él no le respondió. La tercera vez que preguntó y no le respondieron, ella disparó. Y entonces cuando disparó, llegaron otros compañeros a la posta, al lugar donde se hacía la posta de noche, y ya con linternas y demás se dieron cuenta que era su pareja el que estaba ahí. Y pues falleció. A esta compañera, por supuesto, no ni la sancionaron ni nada porque actuó de manera correcta. Ese era su papel, ¿verdad? Tenía que defender el campamento. Pero la compañera lo vivió, ¿verdad? De una manera muy dolorosa. Lo vivió con mucha culpa. Tuvo que pasar procesos de terapia después. La tuvieron que sacar del frente un tiempo para que ella pudiera sanar eso. O sea que, no sé, es muy, muy difícil clasificar cómo un evento de este tipo te puede afectar y tratar de identificar en qué parte de tu cuerpo te afecta, ¿verdad? Pero de que marca la vida, la marca. También en mi caso, yo en algún momento hice uso del arma también con un compañero que intentó violarme y que después de varias veces en una misma noche que se acercó a mi hamaca y yo le decía no, la última yo sí accioné el arma, le apunté y le dije te vas o tengo que disparar y pues se fue. Y después hubo todo un proceso de juicio, por decirlo así, interno, en el que al compañero lo sancionaron y lo expulsaron del campamento. Pero me refiero aquí de que el tener un arma sí te daba cierta sensación de seguridad, ¿verdad?
si viene el ejército tengo con qué defenderme, ¿verdad? Si alguien quiere atacarme, me puedo defender. Aunque, pues, estaba siempre esa como esa letra pequeña del contrato donde decían no se puede usar un arma contra un compañero de lucha. Y otro aspecto que facilita su desarrollo es la formación. ¿Formación en qué? Una de ellas era la elevación de conocimientos generales, ¿verdad? Es aprender a leer, escribir, matemáticas, algo de ciencia, y luego formación política, formación técnica. Una de las colegas de las que yo escuchaba testimonios en estos días contaba cómo había salido incluso, había viajado incluso a Nicaragua, y luego a Cuba, a México, para poder formarse en el uso de radios de comunicación, los transceptores. Y cómo aprendió a hacer una codificación, luego el descifrado de mensajes, luego cómo aprendió telegrafía, luego cómo esa clave Morse la convertían o la transformaban en números codificados para poder transmitir con mayor seguridad un mensaje cifrado. ¿Verdad? Eso era algo que, dependiendo del tipo de tarea que tenías, también esa formación técnica fue importante. Y la formación diplomática que vivieron varias compañeras de distintas organizaciones cuando se sumaron a las negociaciones de la paz, ¿verdad? Como parte de los equipos técnicos que acompañaban a la comandancia en esas negociaciones. Ahora, algunas memorias sobre su participación. Me llamó la atención reescuchar estos testimonios por lo que se discutía en la sesión anterior sobre la división sexual del trabajo. Cuando yo lo escuché, inmediatamente pensé en mi propia experiencia, ¿verdad? Y dije, yo no recuerdo que hubiera una división sexual como tal, pero voy a escucharlas. Y escuchándolas, efectivamente, ellas decían que no era una división sexual per se, o sea, no necesariamente que todas y todos hacíamos de todo, así lo expresaban algunas. Por ejemplo, unas decían, todas teníamos tareas de campamento, a todas nos tocaba ir a traer abasto, y esas eran tareas de abasto y logística. Había mujeres en los servicios médicos, había mujeres en radiocomunicación o radiorastreo, había mujeres combatientes. Pero ¿qué es en lo que sí también todas coincidían? En que si lo pensamos un poquito más despacio, efectivamente hay tareas en las que participaban más hombres o más mujeres, dependiendo del tipo de tarea. Por ejemplo, ¿había mujeres combatientes? Sí, sí había. En todas las unidades militares, sí. Incluso en las unidades especiales, sí. Incluso en actividades de combate que son como más especializadas, por ejemplo, ametralladoristas, y sí, pero solo era una mujer, en este caso, ¿verdad? De los 10 ametralladoristas, una era mujer, ¿verdad? Y casi siempre ella lo que hacía era cargar los tiros hasta que, y se los pasaba al compañero que estaba con la ametralladora, hasta que en una ocasión a él le dispararon, salió herido, ella tomó la ametralladora y al punto donde estaba ella tiraron un mortero. Entonces la compañera ahí falleció. Entonces, si empezamos a hacer un análisis un poco más detallado de esto, quizás sí encontremos una división sexual del trabajo, ¿verdad? O sea, el que todas y todos participen de una misma tarea no necesariamente es indicador de que no haya una división sexual del trabajo. Pero en los testimonios, inicialmente te dicen, no, todas y todos hacíamos de todo.
En servicios médicos quizás es donde más equitativo estaba la proporción de mujeres y hombres en participación, pero ahí es donde revisamos un poco y empezamos a hilar un poco más fino. Quienes entraron como médicos eran hombres. Creo que solo una mujer médico hubo. Y las demás, las mujeres que se sumaban, hacían tareas de apoyo a estos compañeros hombres, ¿verdad? En comunicación, sí, había hombres y mujeres. Y aquí es decir que quizá comunicación, los radistas, ¿verdad?, que hablaban en la sesión anterior, quizá en nuestra experiencia en Guatemala eran un poco estigmatizados, tanto hombres como mujeres. Y esto fue algo muy duro, porque compañeros que tenían más tareas de seguridad, que ahí sí, en cierto tipo de campamento, como los campamentos del Estado Mayor, en su mayoría eran hombres los que tenían esa tarea de seguridad de campamento, veían a las y los radistas como personas que se mantenían con audífonos frente a un aparato, tomando notas ocasionalmente y de ahí sentados. Y para ellos eso era como una tarea cómoda, ¿verdad? No, nunca creo que lograron entender la complejidad del trabajo de un radista y la responsabilidad que tenía un radista. Entonces sí había un estigma hacia esa tarea. Entonces a los hombres no les gustaba mucho estar en una tarea de radiocomunicación o de radiorastreo, ¿verdad? Las mujeres tendían a aceptarlo más, y en este tipo de tareas sí tenía mucho que ver también, digamos, esa escolaridad o habilidad que hubieras adquirido antes de tu incorporación para poder escribir o tomar notas de manera rápida, ¿verdad? Y entonces sí buscaban personas que por lo menos tuvieran un grado avanzado de primaria, y si tenían estudios mayores, mucho mejor. Ahora, las tareas de campamento sí eran tareas como más equitativas porque tenían que ver con cocina, con acarreo de agua, con moler maíz, ese tipo de cosas que las trataban de distribuir. Igual que la posta, por ejemplo, que era una tarea que hacían hombres y mujeres, y aquí hay una dificultad enorme, ¿verdad?, en la que hay que hacer como un llamado de atención, ¿verdad? Y yo sí lo veo desde un lente mucho más crítico ahora, ¿verdad? Y es que las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, las más, en ese entonces jóvenes eran incluso menores de 20, que hacían posta, debían hacerlo acompañada de un hombre. En mi caso, nunca me asignaron a ningún hombre para que me acompañara, no sé por qué, no sé si porque pasé entrenamiento justo cuando entré o qué, pero a mí no me acompañaban y yo tenía 19 años. Pero otras compañeras sí, y compañeras un poco mayores que yo, pero que eran demasiado urbanas, así que habían vivido toda su vida solo en lo urbano también. Entonces, esto de la división del trabajo es algo que no podemos tomar de una manera como muy simple, ¿verdad? No podemos decir así, todas participaban en todo, entonces no existía tal división sexual. Si hilamos fino, encontramos que sí existió. ¿Que eso afectaba la manera en que eran percibidas las mujeres? Sí, ¿verdad? Se percibía que una mujer no iba a tener capacidad, por ejemplo, de defender el campamento, o se percibía que una mujer no iba a ser capaz de ser una combatiente aguerrida, aunque hubo muchas mujeres aguerridas, ¿verdad? Sí marcaba, al menos en el contexto de la montaña. ¿Valió la pena esa experiencia, verdad? Cuando les pregunté a todas indudablemente dijeron que sí también. O sea, que no serían quienes son si no hubieran pasado por la guerrilla, que su participación en la guerrilla las había liberado de un destino
en el que posiblemente solo se hubieran llenado de hijas e hijos, en el que posiblemente solo se hubieran dedicado a ver cómo darles de comer y atender a un marido. Eso así, con esas palabras, decir, mi destino hubiera sido tener muchos hijos y atender al marido y ver cómo les doy de comer. Eso está en un testimonio. Y varias lo expresaron, no con esas palabras literales, pero sí. Ahora, ¿qué tensiones se vieron? Bueno, aquí yo coloqué tensiones que tienen que ver quizá con los 3 momentos, ¿verdad? La principal en las mujeres era el pesar que les causaba, de verdad, la tristeza profunda que les causaba haber dejado a sus padres y madres, ¿verdad? Una en su testimonio decía, yo lloraba mucho cuando me enfermaba, dijo, y así fuera gripe, dijo, yo lloraba y lloraba y me ponía muy triste porque me acordaba de mi papá, que cuando yo estaba enferma, mi papá era el que llegaba y me daba un tecito. O sea, a ese punto se vivía esa tensión, ¿verdad? De haberse alejado tanto de su familia de origen. Otras, las tensiones al tener que decidir entre abandonar a sus hijos e hijas, y uso la palabra abandonar porque fue la que ellas usaron, ¿verdad? Digamos, tener que decidir entre dejar a su hija e hijo en un colectivo de más niños y niñas que eran hijas e hijos de excombatientes, o dejarlos con la familia, ¿verdad? Y tener como cierta seguridad de que podían estar bien, o, no sé, vivir con miedo de si sus hijas e hijos se iban a acordar de ellas. Entonces, esto fue algo también entre su identidad militante y su identidad madre. Esta fue una de las tensiones mayores. Y en las entrevistas, todas absolutamente se quebraron, ¿verdad? Lloraban. Yo tenía que detener la grabadora, ver si aceptaban consuelo, si solo querían calmarse y continuar. Si una de ellas incluso me dijo, sigue grabando, ¿verdad? Mientras lloraba, porque ella seguía hablando. Lloraba y hablaba, contando lo duro que significó para ella el tener que dejar a sus hijos. Y este tema de la maternidad, creo que es el que más fácilmente podemos ubicar, ¿verdad?, en el cuerpo de las mujeres. Pero este tema de la maternidad yo no lo tenía contemplado, de hecho no quería. Yo estaba muy reacia a tocarlo en la tesis, porque sentía que no tenía los elementos necesarios, ni las herramientas, ni los conocimientos como para abordar esa temática. Pero ahí es donde les digo que después de redactar un primer borrador tuve que reempezar con el trabajo, porque en todas las entrevistas salía de manera espontánea. Yo no lo preguntaba, pero salía. Entonces, eso significaba que había sido algo muy importante dentro de su vida. Y entonces lo tuve que incorporar. Otra tensión es el pensar cómo su militancia, en el caso de las que sí se quedaban con sus hijas e hijos, cómo su militancia marcaba la vida de ellas y les daba como mucha inestabilidad, lo que les contaba de no poder hacer amistades en el colegio o en el instituto, no poder llevar a nadie a la casa, mantenerse aislados o en soledad, ¿verdad?, dentro de la casa. A veces no se podían concentrar en sus estudios por estar pensando si su mamá iba a regresar viva. O sea, y eso es algo que ella se entera muchos años después, cuando finalmente se lo confiesan, ¿verdad? O el sentirse, que esto también provocó mucho llanto, el sentirse media mamá y media militante, estar dividida, porque la compañera decía, sentía que no hacía ni una cosa ni la otra bien. O sea, me sentía que no cumplía ni como mamá
y que como militante dejaba mucho que desear, ¿verdad? Porque no podía dedicarme de lleno a las tareas de la revolución. Otra cosa, como parte de un testimonio que no está en la tesis, pero que a mí me llamó mucho la atención ahora que escuché la entrevista, es que Amanda, una guerrillera del EGP, dice: me afectó, al estar en la montaña, me afectó no conocer la identidad de los demás. O sea, ella se refería a saber si eran quichés, porque ella es una mujer quiché. Entonces me dice, saber si son quichés, ¿verdad? De alguna manera me sentía solita, sentía la necesidad de hablar en mi idioma. Y eso que ella no es que no dominara el español, de hecho ella era estudiante ya de educación superior cuando se incorpora, pero es eso de que aunque era estudiante de educación superior y recibía clases en español, ¿verdad? Y por lo tanto dominaba muy bien el idioma, en su casa, en su vecindario hablaban en quiché, entonces ella necesitaba eso, ¿verdad? Estando en la montaña. Y el de, perdón, voy a mover un recuadro que me aparece aquí, que me tapa el testimonio. El de Lynn, que es una mujer que fue militante de las FARC, que decía, yo pude desarrollarme en otras cosas, pero el pude lo habla como una hipótesis, ¿verdad? No es de que eso fue lo que se le permitió, sino pude haberme desarrollado en otras cosas, pero no lo permitía el carácter estructural de la organización. O sea, ella sintió que las capacidades que tenía y los intereses que tenía, por ejemplo, ella quería ser una dirigente sindical como parte de la organización, ¿verdad? Estar dentro de una estructura sindical, pero no se lo permitió la organización. Entonces ahí vemos, estas son como tensiones, las que están del lado izquierdo, como desde lo personal, ¿verdad? Y estas son desde el ser militante, ¿verdad? Una de las tensiones es que había que asumir responsabilidades de las que dependía la vida de otras personas, ¿verdad? Y la compañera que lo dijo dice, o sea, para mí, mi tarea, aunque me gustaba, yo no la veía como algo bonito, sino la veía como una gran responsabilidad. Luego, otra tensión es el reconocer los privilegios que tenía la organización para con ciertos grupos. Y lo veía sobre todo ella en la asignación de recursos y en el trato que le daban a las mujeres al embarazarse. Entonces, se refería a, por ejemplo, las diferencias que hacían, que dice, para mí era imposible pensar que una organización que está pensando en la revolución al mismo tiempo trate o no haga nada con la desigualdad a lo interno, ¿verdad? Y entonces decía, trata mal a algunas mujeres indígenas quizá con menos educación o con menos posibilidades, menos recursos, menos herramientas como de rebelarse, y entonces les daban menos recursos y cuando estaban embarazadas, según esta compañera dice, prácticamente las dejaban en el abandono. O sea, las enviaban al campamento de población más cercano y ahí se quedaban, ¿verdad? La población se hacía cargo de ver cómo les daban algo de alimento, etcétera, pero ahí las dejaban. También, por ejemplo, en general para las mujeres, contó una experiencia en la que solicitaron toallas grandes, gruesas, para poder cortarlas y las solicitaron de color rojo para poder cortarlas y entregarlas como toallas sanitarias para las mujeres y así las podían estar lavando y reutilizando. Y dice que cuando ella llegó a otra cosa, al campamento que era para logística, vio a los hombres secándose con las toallas rojas. Entonces se dio cuenta de que esas toallas no habían llegado a donde tenían que llegar. Y yo le pregunté si en algún momento lo planteó, o sea, si esa tensión le hizo a ella decirlo, denunciarlo dentro de la organización. Y ella con mucha pena me dijo que no, que realmente ahora que lo ve, en retrospectiva, ¿verdad? Siente que sí debió hacerlo, pero que en ese momento ya no se sentía con la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Otra tensión es la de aceptar tareas, aunque quisieras otras, ¿verdad? Un poco lo que dice aquí Lynn, ¿verdad?
tú querías, por ejemplo, yo quería hacer servicio médico y por supuesto que no me aceptaron y me dejaron otra tarea. Y entonces una disciplinadamente la acepta. Y eso es algo que también vivieron varios hombres, ¿verdad? No fue exclusivo para mujeres, pero a las mujeres sí les tocó, ¿verdad? Decir en sus testimonios que habían tenido que aceptar tareas que no necesariamente eran las que querían. Y finalmente, otra atención, curiosamente, porque es algo muy positivo, ese salto de calidad en la militancia les hizo vivir a muchas tensión pensando en que quizá sus hermanas no tenían esa posibilidad que ellas tenían de estar creciendo o de desarrollarse, ya sea técnica o personalmente, ¿verdad? Al poder estudiar, al poder, incluso con el hecho de saber que tenían 3 tiempos de comida asegurados, ¿verdad? Estos otros testimonios tienen que ver un poco con lo que decía yo al inicio, ¿verdad? De situarnos en ese contexto y entender el por qué muchas de nosotras en ocasiones no reaccionamos como lo haríamos en nuestro presente ante un hecho así, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, una compañera cuenta, Axe es un zonal guerrillero, el nombre era Augusto César Sandino, y entonces le llamaban Axe. Aquí, por alguna cosa, lo escribí con doble C y doble S, pero es ACS. En el Axe hubo acoso sexual muy fuerte, y eso es de las cosas que hablábamos un poco antes de empezar, antes de que yo empezara la presentación. Y es que yo les decía que para mí esta fue como una oportunidad también de cuestionarme a mí misma, ¿verdad? Porque hubo cosas que yo estaba tan enfocada en lo que quería buscar dentro de este proceso de tesis, que yo les juro que pasé por alto todo esto. O sea, sí recordaba que alguien habló de un aborto, que alguien habló de violencia sexual. Y dije, sí, fue una compañera y ya. Y lo mencioné, o sea, sí lo mencioné, pero no le di importancia como algo que surgió mucho en los testimonios, porque yo lo viví en ese momento como, así, alguna compañera lo mencionó y sí ocurrió. Pero en esta revisión que hice para la exposición de hoy, empecé a escuchar 1, 2, 3, 4, 5 entrevistas y en todas se hablaba de esto. Yo decía, pero si yo tomé el testimonio de esta compañera, yo lo analicé, le placé, la trasté y así, no lo vi. En ese momento yo no lo vi, hace 10 años no lo vi. Y ya era investigadora y no lo vi. O sea, entonces para mí es algo muy duro ahorita descubrir como esta falta, ¿no? Pero la compañera sí dice, en el AX hubo acoso sexual muy fuerte, no tenía conciencia de cómo se llamaba, solo sabía que ellos me tenían que respetar. Y entonces cuenta algo que ya no puse aquí por cuestiones de espacio, pero que ella dice que todos los días, como ella no permitía, cuando la estaban acosando, ella ponía un alto o se enojaba o les gritaba o hacía ver de que no estaba bien o lo denunciaba al responsable y así. Pero empezó a notar en los compañeros a ella pónganla a que vaya a traer leña y pónganla a que cocine y pónganla que haga al otro día descubierta y pónganle la posta de 3 a 4, que la posta de 3 a 4 junto con la posta de 11 a 12 eran de las postas más duras porque se dormía menos, ¿verdad? Era muy incómodo hacer postas ahora. Entonces le ponían como los horarios más duros y decía, porque no se deja, ¿verdad? Y entonces esa es una expresión de poder muy fuerte de los compañeros hacia las compañeras, ¿verdad? Y uso estas palabras porque eran las categorías o los conceptos con los que
definíamos, ¿verdad?, a los colegas. Entonces, ella decía que todos los días vivía eso, ¿verdad? O a ella no le avisen de que ya está la comida, ¿verdad? Y cuando ella llegaba a veces ya solo quedaba un poquito. Y entonces dice, así es como me trataron mucho tiempo, y en ese momento yo no lo planteé, o sea, no dijo que eso era acoso, ¿verdad? Precisamente porque no tenía conciencia, como se llamaba. Dijo, seguro asumíamos que había que aguantarse, ¿verdad? Y es verdad, o sea, cuando lo pensé dije, sí, es cierto. O sea, no teníamos esa conciencia que podemos tener ahora, no habíamos logrado reflexionar quizá como lo podemos hacer ahora sobre el acoso sexual, sobre la violencia sexual, ¿verdad? Y sobre las desigualdades e inequidades dentro de la organización guerrillera, ¿verdad? Otro testimonio de otra compañera dice, yo no tenía ni la reflexión ni el conocimiento suficiente para pensar que yo no era promovida por ser mujer, pero eso sí estaba pasando, ¿verdad? No tenía la reflexión de que me trataban diferente por ser mujer, solo era percepción e instinto de que te dificultaban más las cosas. Eso de que agarren parejo. ¿Sí? Eso de que agarren parejo sin ver las diferencias, decía ella refiriéndose como a cuando te tienen que promover, ya sea que te otorgan un grado militar o te promueven a una tarea con una responsabilidad mayor. Ella decía de que el agarre en parejo se refería a que evaluaban por igual a hombres y mujeres sin hacer ninguna salvedad debido a las diferencias, ¿verdad? Y se me refiero a un trato de equidad. Sí tenemos diferencias, pero nos trataban de manera diferente al pensar que no podíamos hacer igual las cosas. Dice, recuerdo compañeras que se fueron de la organización porque no las dejaron trabajar con mujeres. Y esto es muy importante porque hubo un intento, al menos en la organización en la que yo participé, de empezar a hacer un colectivo pequeño, y digo pequeño porque éramos pocas, ¿verdad?, de mujeres, donde pudiéramos hablar de cómo nos sentíamos, de cómo creíamos que podíamos mejorar nuestra experiencia dentro de la guerrilla, incluso hablar de estas desigualdades, ¿verdad?, estas percepciones que teníamos y poder luego plantearlas a las direcciones. Y la verdad es que ese colectivo no cuajó porque ya no permitieron que nos reuniéramos, ¿verdad? Y yo no estoy aquí queriendo decir o victimizándome, ni queriendo decir de que mi experiencia fue muy dura, ¿no? Para mí esa experiencia fue muy enriquecedora. Siento que me marcó, ¿verdad?, mucho en la vida, en lo que yo quería hacer. Y quizá por lo que dice aquí la primera compañera, que dice que no lo planteó porque asumíamos que había que aguantarse, yo creo que por mi juventud en ese momento también yo asumía de que había cosas que había que asumir así, ¿verdad? Que la guerra es la guerra, que quizá no era tan importante lo que nosotras queríamos o pedíamos porque había un fin superior que era la revolución, ¿verdad? Pero si ustedes me preguntan cómo pienso ahora, yo pienso muy diferente. Pero en ese momento, en ese contexto, yo lo veía como válido en ese entonces, ¿verdad? Como dicen ellas, no teníamos la reflexión, no teníamos las herramientas y pensábamos que efectivamente una lucha estaba supeditada a la otra, cosa que ahora vemos que no es pues lo que debe ser. Otra dice, mi proceso de ser, yo lo hice, mi proceso de ser yo lo hice a partir de la lucha revolucionaria. Nadie me estaba apadrinando. Y eso me pareció
muy importante porque es de nuevo reconocer que la mujer sí tenía esa capacidad, o las mujeres sí teníamos esa capacidad de decisión, ¿verdad? Esa capacidad de asumir nuestra responsabilidad dentro de un proceso de lucha guerrillera, de asumir el sostener las armas, de usarlas si fuera necesario, de asumirnos contra un sistema. Y aún, en este caso ya cuando se estaba hablando de la firma de la paz y todo, muchas cuestionamos eso, ¿verdad? El que los compañeros estaban tomando decisiones por todo el colectivo sin prepararnos lo suficiente para lo que venía, ¿verdad? Y ahí es un poco como este proceso de desmovilización, pues nos tomó a todos, aunque nos decían, sí, se está negociando, pero es una táctica de dilación, ¿verdad? No se va a firmar la paz, es solo mientras logramos recomponer las fuerzas. Y sí lo dijeron, eso es lo peor, sí lo dijeron. Y cuando de repente ya, hay un día D para la desmovilización. Y aquí, aunque yo sé que este espacio es más como para hablar de las mujeres, quiero contar un testimonio de un compañero porque me pareció que era, él colocaba los puntos problemáticos de esa desmovilización y de una tensión de lo que significaba la disciplina dentro de la militancia guerrillera. Porque dice, yo era formación política. O sea, esa era la tarea que él desempeñaba, ¿verdad? Formación política. Y yo tenía, o sea, a mí me asignaron la tarea de convencer a las compañeras y a los compañeros de que la desmovilización era lo correcto. Y entonces, dice él, esa ha sido la tarea más difícil que me han asignado en la vida. Dijo, ¿cómo iba yo a convencer a otros de algo de lo que yo no estaba convencido? Dijo, y aún así lo hice. Tarea es tarea, que eso era otra expresión muy utilizada. Tarea es tarea. Te toca hacerlo y tenés que hacerlo. Y entonces él empezó a hablar de la desmovilización, de las ventajas que iba a tener, etcétera, todo lo que le decían que tenía que trasladar. Y dijo, y al final yo mismo me enfrenté a esto, dice, van a firmar la paz, entregamos el fusil, que en las canciones incluso decían que era algo que nunca íbamos a soltar, lo tuvimos que entregar. Dice, regresan a su comunidad, pero dice, yo me incorporé a los 10 años a la guerrilla y yo no sé trabajar la tierra. Dice, ¿cómo le voy a dar de comer a mis hijos? O sea, esa era como su preocupación principal. Y sí, cuando entrevisté a muchos hombres, su preocupación central de la desmovilización tenía que ver con su rol como proveedores. Y la preocupación de las mujeres con la desmovilización, aunque era un alivio porque iban a ver a sus hijos, ellas lo vivían más como con una tensión respecto a cómo iba a ser la relación con los hijos, ¿verdad? Si no los conocían prácticamente. O sea, los visitaban una vez al año, a quienes les iba bien, otras 3 años incluso sin ver a sus hijos. Entonces, pues es lo que les puedo compartir ahora. Ustedes tienen la tesis y creo que pueden consultar ahí algunos de los testimonios que yo incluí para las distintas fases. Y no sé si en este momento tienen alguna pregunta.